Soy Millie Williams y, a los 48 años, pensaba que tenía la vida mayormente resuelta. Vivo en un tranquilo pueblo de Ohio donde el zumbido de las cigarras llena las tardes de verano y la gente saluda a los vecinos como si todavía fueran los viejos tiempos. Durante años, he puesto mi corazón en mi trabajo como gerente de recursos humanos en un centro de distribución farmacéutico. No es glamoroso, pero es estable. Y para alguien como yo, que creció saltando entre hogares de acogida, la estabilidad lo es todo. Me abrí paso a esta vida con uñas y dientes, ganándome el respeto de colegas que me llaman el pilar de nuestro equipo. Nunca imaginé que una visita de rutina al médico para mi esposo, Logan, desmoronaría todo lo que había construido. Una mañana, estaba sentada en la sala de espera de nuestro hospital regional, hojeando una revista con las esquinas dobladas mientras Logan se reunía con la doctora Ellen Smith. Llevaba meses decaído, apático, callado, apenas comiendo, y yo estaba desesperada por encontrar respuestas. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza y el olor antiséptico impregnaba el aire. Supuse que le ajustarían la medicación, tal vez lo derivarían a un especialista. Pero cuando una enfermera me tocó el hombro y dijo, «Señora Williams, la doctora la necesita», se me revolvió el estómago. Algo en su sonrisa forzada me dijo que esto no era sobre la receta de Logan. La oficina de la doctora Smith era pequeña, abarrotada de expedientes médicos y con una planta marchita en el alféizar de la ventana. Ella rondaba los 50 y tantos años, con el cabello con mechones grises recogido en un moño pulcro y ojos que transmitían tanto amabilidad como acero. «Millie», dijo, inclinándose hacia adelante, «necesita protegerse de Logan». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Protegerme, de Logan, mi esposo, el hombre al que juré apoyar en la salud y en la enfermedad? Su expresión grave silenció mis protestas antes de que pudieran formarse. «Hay algo que necesita saber sobre su pasado», dijo, con voz baja. «Y no estoy segura de que esté siendo honesto con usted ahora». Mi corazón latía con fuerza, una ola de pánico ahogando el ruido de fondo del hospital. ¿Qué podía querer decir? Déjenme retroceder. Hace 4 años, estaba soltera, contenta con mi rutina de largos días de trabajo y noches tranquilas con un buen libro. Crecer en hogares de acogida me enseñó a depender de mí misma para construir una vida en la que nadie pudiera quitarme el suelo bajo los pies. Mi trabajo en el centro de distribución era mi orgullo, gestionando la nómina, resolviendo disputas y manteniendo al equipo funcionando sin problemas. Mi jefe, Mark, era un viudo que se había convertido en un amigo durante las carreras nocturnas a por café en épocas de mucho trabajo. Bromeaba sobre mi soltería, diciendo cosas como, «Millie, ¿vas a hacer que yo sea el último soltero en pie?» Yo me reía, pero en el fondo, anhelaba compañía. Fue entonces cuando me uní a un servicio de emparejamiento, esperando encontrar a alguien con quien compartir mi vida. Y apareció Logan, un trabajador de almacén con una sonrisa torcida y un encanto tranquilo que me atrajo. Tenía 52 años, un poco mayor, divorciado y, como yo, no estaba interesado en tener hijos. Conectamos por nuestros sueños compartidos de cosas simples, paseos en coche los fines de semana, cenas acogedoras, envejecer juntos. Nuestro noviazgo fue privado, solo nosotros robando momentos con un café o paseos por el parque. Cuando nos casamos en el juzgado del condado, firmando los papeles en una habitación que olía a alfombra vieja, sentí que me había ganado la lotería. Sin gran ceremonia, sin complicaciones, solo nosotros prometiéndonos un para siempre. Mark me felicitó cuando se lo conté, aunque capté un destello de algo en sus ojos. Quizás soledad, quizás sorpresa. No le di importancia. Estaba demasiado ocupada soñando con mi futuro con Logan. La vida de recién casados fue sencilla al principio. Seguí trabajando, viajando desde nuestra nueva casa en una zona rural a las afueras del pueblo. Compartíamos mi sedán destartalado, una elección práctica ya que Logan no tenía coche. Amaba demasiado mi trabajo como para dejarlo. Aunque Logan bromeaba con que era una adicta al trabajo, mis días estaban llenos de hojas de cálculo y reuniones de equipo, mientras que Logan trabajaba por turnos en un almacén local. Él siempre había sido estable, el tipo de hombre que no hablaba mucho, pero te hacía sentir segura. O eso pensaba. Esa mañana en la oficina de la doctora Smith, su advertencia resonaba en mi cabeza. ¿Protegerme de qué? Logan estaba enfermo, no era peligroso. ¿O sí lo era? Mi mente se aceleró,
repasando sus palabras sobre su pasado. Pensé en el hombre con el que me había casado. El que me había tomado de la mano durante las charlas nocturnas, el que se había reído de mi terrible cocina. ¿Podría realmente estar ocultando algo? Al salir de su oficina, sentía las piernas como gelatina. Los pasillos estériles del hospital se cerraban a mi alrededor. No lo sabía entonces, pero ese momento fue la primera grieta en la vida que había construido, y todo lo que creía saber sobre Logan estaba a punto de hacerse añicos. Aproximadamente un año después de nuestra boda, empecé a notar cambios en Logan. Fue sutil al principio, como una sombra que se arrastra sobre un día soleado. Siempre había sido callado, pero ahora estaba distante, mirando al vacío durante el desayuno, con el café enfriándose. Olvidaba cosas pequeñas, confundiendo la sal con el azúcar, usando calcetines desparejados. Yo le bromeaba suavemente, esperando arrancarle una sonrisa, pero sus ojos permanecían apagados, como si estuviera en otro lugar. En casa, el silencio se hizo pesado, y me encontraba hablando para llenar el vacío, divagando sobre el trabajo o el tiempo. Se sentía como si viviera sola, incluso con él justo allí. Reprimí mi preocupación durante semanas, diciéndome que solo era una mala racha. Pero cuando Logan dejó de comer su pastel de carne favorito y empezó a faltar a sus turnos en el almacén, supe que algo andaba mal. Una tarde, lo encontré sentado en nuestro porche, mirando los campos más allá de nuestro jardín, con las manos temblorosas. Logan, le dije suavemente. Tenemos que buscarte ayuda. Él asintió, apenas mirándome a los ojos, y sentí una punzada de impotencia. Ver a alguien a quien amas desvanecerse sin saber por qué es como intentar retener agua en las manos. Simplemente se escapa. Programé una cita en una clínica local especializada en salud mental. La doctora, una mujer amable con un portapapeles lleno de preguntas, diagnosticó a Logan con depresión después de algunas sesiones. La palabra me golpeó como una piedra. Sabía un poco sobre la depresión. Algunos colegas habían hablado de ello en susurros, y yo había leído folletos. Pero oírla aplicada a Logan hizo que mi mundo se oscureciera. La doctora explicó que no era solo tristeza. Era una niebla que podía tragarse a alguien por completo. Le recetó medicamentos y sugirió terapia, pero encontrar la causa principal era clave. El problema era que no podíamos identificarla. El trabajo de Logan en el almacén era estable. Sin cambios importantes. Nuestro matrimonio. Yo pensaba que éramos felices, pero la duda se instaló. ¿Era yo el problema? La condición de Logan solo empeoró. Pasaba días en la cama quejándose de dolores de cabeza, su cuerpo adelgazando a medida que su apetito desaparecía. Dejó su trabajo, incapaz de seguir el ritmo, y la culpa en sus ojos me rompía el corazón. Te estoy arrastrando conmigo, Millie, susurraba. Yo le apretaba la mano, diciéndole que podía encargarme de las facturas, que mi trabajo era suficiente. Pero la verdad es que estaba aterrorizada. Me quedaba despierta por la noche escuchando su respiración irregular, preguntándome si se estaba hundiendo en algo peor, como la demencia. Un día, salió a pasear y se perdió en nuestro propio vecindario, llamándome en pánico. Mi corazón se aceleró mientras conducía para recogerlo, el miedo carcomiéndome. El trabajo se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía fingir que las cosas eran normales. Mi jefe, Mark, notó que me estaba desgastando. Una tarde, deslizó una bebida energética sobre mi escritorio, con los ojos llenos de una suave preocupación. Estás cargando con demasiado, Millie, dijo. Estamos en esto juntos, ¿sabes? Sus palabras me golpearon fuerte, y parpadeé para contener las lágrimas, dándome cuenta de cuánto había estado reprimiendo. Me volqué en el trabajo, gestionando horarios y calmando a empleados descontentos. Cualquier cosa para mantener mi mente alejada de la creciente distancia entre Logan y yo. Luego las cosas se pusieron más extrañas. Una mañana, salí y descubrí que nuestro coche había desaparecido de la entrada. Revisé el garaje, la calle, nada. Logan juró que no lo había tocado, diciendo que lo había visto cuando llegó a casa de un paseo el día anterior. La doctora había sugerido ejercicio ligero para levantarle el ánimo, así que había estado paseando por el vecindario, pero que el coche desapareciera durante la noche no cuadraba. Tomé el autobús para ir a trabajar, llegando tarde y agotada. Mark fue comprensivo,
pero estaba perplejo. ¿Crees que Logan lo tomó?, preguntó. Negué con la cabeza. Logan no había conducido desde su diagnóstico, demasiado inestable para confiar en sí mismo al volante. Aún así, una semilla de duda echó raíces. Unos días después, llegó otro golpe. Pasé por el banco para retirar efectivo y encontré mi cuenta personal vacía. ¿Cero? Mi corazón se hundió mientras revisaba nuestra cuenta conjunta, también vaciada. Habíamos estado ahorrando para un techo nuevo. Cada centavo reunido con esfuerzo. Logan tenía acceso a la cuenta conjunta, pero no a la mía personal. ¿Cómo pudo pasar esto? En casa, lo confronté, con la voz temblorosa. Logan, ¿sabes algo de esto? Parecía confundido, su mirada se desvió hacia el techo. Ni idea, Millie, murmuró. Su desapego se sentía extraño, como si estuviera ocultando algo. Pero con su depresión, no quise presionar demasiado, temiendo empeorar las cosas. Denuncié el robo del coche a la policía, presentando un informe con la sensación de que no aparecería. El dinero desaparecido era más difícil de explicar. Sin familia en la que apoyarme, ya que los hogares de acogida me dejaron sin esa red de seguridad, me sentí sola, con el peso de nuestra vida oprimiéndome. Mis sospechas sobre Logan crecían, pero no podía conciliarlas con el hombre con el que me había casado. ¿Era realmente capaz de esto, o simplemente estaba paranoica, viendo sombras donde no las había? La incertidumbre me carcomía, preparando el escenario para una verdad que no estaba lista para enfrentar. Las pérdidas se acumularon. Nuestro coche, nuestros ahorros, mi confianza, y sentí que me estaba ahogando. La clínica local no podía hacer más por Logan, así que nos derivaron a un hospital regional con mejores recursos. Una mañana, tomamos un taxi al hospital, un edificio extenso con un vestíbulo abarrotado que olía a café y antiséptico. Logan estaba en silencio, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Apreté la carta de derivación, con los nervios destrozados por semanas de preocupación. Esperaba que esta visita trajera respuestas, quizás un nuevo tratamiento para sacar a Logan de su niebla. Después de una hora en la sala de espera, una enfermera llamó a Logan para su consulta. Me acomodé en una silla de plástico, sacando un libro de bolsillo para distraerme. Apenas había leído una página cuando la enfermera regresó. Señora Williams, la doctora Smith necesita hablar con usted. Mi corazón dio un vuelco. La seguí por un pasillo iluminado con luz fluorescente hasta una pequeña oficina donde esperaba la doctora Smith. Su cabello con mechones grises y su comportamiento tranquilo deberían haber sido tranquilizadores, pero su expresión seria me puso nerviosa. ¿Es sobre la depresión de Logan?, pregunté, sentándome. Ella asintió, luego se inclinó hacia adelante, con voz baja. Millie, necesito ser directa con usted. Reconocí a Logan en el momento en que entró. Lo traté hace años en la sala de emergencias por un corte profundo en su pierna. Él no es quien usted cree que es. Mi mente dio vueltas. ¿Un corte? Sabía que Logan tenía una cicatriz en su pierna derecha, irregular y desvanecida, pero él lo minimizaba como un viejo accidente. Las siguientes palabras de la doctora Smith me golpearon como un tren de carga. Logan fue arrestado por fraude hace una década. Estafó a su exesposa, le robó su dinero y objetos de valor. Incluso fingió demencia para manipularla y hacer que bajara la guardia. Hizo una pausa, observando mi reacción. Sospecho que está haciendo algo similar ahora con su depresión. Me quedé helada, sin aliento. ¿Fingir demencia? ¿Estafar a su exesposa? La habitación se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado denso. ¿Está diciendo que está fingiendo estar deprimido?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La doctora Smith asintió. Sus síntomas no cuadran. He visto la depresión, y esto se siente calculado. Esa cicatriz en su pierna provino de una pelea con su exesposa cuando ella lo confrontó sobre el robo. Yo estuve allí cosiéndolo. Sus palabras pintaron un retrato de un hombre que no conocía. Un estafador, no el alma rota que había estado cuidando. Salí de su oficina tambaleándome, con la mente en un torbellino. Logan, un fraude. El hombre que me había tomado de la mano durante las charlas nocturnas, que me había prometido un para siempre. Pero la cicatriz,
el coche desaparecido, las cuentas vaciadas, todo empezó a encajar. La advertencia de la doctora Smith encendió un fuego en mí. No podía simplemente quedarme de brazos cruzados y esperar lo mejor. Necesitaba pruebas. De vuelta en casa, pedí un juego de pequeñas cámaras de vigilancia en línea, del tipo que se esconde a simple vista. Me sentí como un personaje de una mala película de suspenso, pero la desesperación me impulsó. Las instalé por toda la casa, en la sala de estar, cerca de la puerta principal, incluso en nuestro dormitorio. Durante días, fui a trabajar, actué con normalidad y revisé las grabaciones cada noche, con el corazón latiendo con fuerza. Logan parecía el mismo, apático, callado, pero ya no me lo creía. Una semana después, di en el clavo. La grabación mostraba a Logan saliendo a escondidas de la casa con mi reloj favorito y un bolso de cuero que guardaba en nuestro armario. Regresó horas después, con un fajo de billetes en la mano y una sonrisa de suficiencia en su rostro. Esa sonrisa no era la del Logan que conocía, abrumado por la depresión. Era otra persona, alguien astuto. Se me revolvió el estómago mientras lo veía guardar el dinero en un cajón, mirando a su alrededor como si supiera que se estaba saliendo con la suya. Revisé la grabación del día en que nuestro coche desapareció. Efectivamente, Logan se lo llevó mientras yo estaba en el trabajo, regresando a pie. La verdad me golpeó como una ola. Logan había robado nuestro coche, vaciado nuestras cuentas y vendido mis cosas, todo mientras se hacía la víctima. Cada preocupación nocturna, cada lágrima que había derramado por él era una mentira. Había usado mi compasión en mi contra, confiando en mi confianza para cubrir sus huellas. La traición me dolió más que cualquier cosa que hubiera sentido. Más aguda que la soledad de mis días en hogares de acogida. Me senté en la oscuridad, con la grabación repitiéndose en mi portátil, las lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Pero a la herida le siguió la ira, ardiente y feroz. Ya no era la chica ingenua de los hogares de acogida. Había construido una vida, una carrera, un nombre para mí misma. Logan pensó que podía jugar conmigo, pero me había subestimado. Guardé la grabación, con las manos temblando de resolución. Esto ya no era solo sobre nuestro matrimonio. Se trataba de justicia, de recuperar lo que era mío. La grabación me quemaba el corazón, pero también encendió un fuego dentro de mí. No podía dejar que las mentiras de Logan me definieran. Pasé el día siguiente en el trabajo, con la mente acelerada mientras planeaba mis próximos pasos. A la mañana siguiente, llamé para decir que estaba enferma, diciéndole a Mark que necesitaba tiempo personal. Él no indagó, solo dijo, «Cuídate, Millie. Estoy aquí si me necesitas». Su amabilidad casi me quiebra, pero la dejé a un lado. Tenía una misión. En casa, reuní las pruebas, las grabaciones de la cámara, los extractos bancarios que mostraban las cuentas vaciadas y una lista de artículos desaparecidos, incluyendo mi reloj y mi bolso. Conduje hasta el juzgado del condado, con las manos aferradas al volante de un coche de alquiler. Solicitar el divorcio fue como cortarme una extremidad, pero llené los papeles con mano firme, cada firma un paso hacia la libertad. Logan me había traicionado y no iba a dejar que se saliera con la suya. A continuación, me dirigí a la comisaría de policía, un edificio bajo de ladrillo en el corazón del pueblo. El oficial en el mostrador, un hombre brusco llamado Jenkins, levantó una ceja cuando le expliqué la situación. «¿Está diciendo que su esposo le robó el coche y el dinero?», preguntó, con escepticismo en su voz. Deslicé mi portátil sobre el mostrador y reproduje la grabación. Sus ojos se abrieron como platos mientras veía a Logan escabullirse con mis pertenencias, con esa sonrisa de suficiencia en su rostro. «De acuerdo», dijo Jenkins, garabateando notas. «Lo investigaremos». Les di todo. Los recibos de la casa de empeños que rastreé, el número de bastidor del coche y la declaración de la doctora Smith sobre el pasado de Logan. La policía encontró nuestro sedán en un concesionario de coches usados en las afueras de la ciudad, vendido por Logan con un nombre falso. La casa de empeños confirmó que había vendido mi reloj y mi bolso, coincidiendo con las marcas de tiempo de mi grabación. Cuando investigaron su historial, apareció la condena por fraude de Logan de hace una década, vinculándolo al mismo patrón de engaño. La evidencia era irrefutable. Esa tarde, regresé a casa con 2 oficiales.
Logan estaba en el sofá hojeando una revista, pareciendo en todo momento el esposo deprimido. Cuando vio a la policía, su rostro palideció. «Millie, ¿qué es esto?», preguntó, con voz temblorosa. Sostuve los papeles del divorcio, mi voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. «Se acabó, Logan. Sé lo que hiciste». Los oficiales se adelantaron, uno leyéndole sus derechos, mientras el otro lo esposaba. «Logan, está bajo arresto por fraude y robo». La máscara de Logan se cayó. Protestó, afirmando que su depresión lo hizo, que no era el mismo. Pero yo no me lo creí. «Lo fingiste todo», dije, mi voz cortante. «El coche, el dinero, mi confianza me usaste». Por primera vez, vi miedo en sus ojos, no la calma calculada que había confundido con enfermedad. Los oficiales se lo llevaron, y yo me quedé en nuestra silenciosa sala de estar, el peso de su traición asentándose como polvo. Lo había amado, lo había cuidado, y él lo convirtió en un arma. Pero no estaba rota. Estaba enojada, y esa ira me dio fuerza. Mientras el coche de policía se alejaba, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio de que Logan ya no pudiera hacerme daño. Tristeza por la vida que había pensado que tendríamos. Confié en él, construí un futuro en mi mente, y él lo había hecho pedazos. Pero de pie allí, con los papeles del divorcio en la mano, supe que había hecho lo correcto. Ya no era solo Millie, la niña de acogida que había luchado por la estabilidad. Era Millie, la mujer que había luchado por la justicia. Meses después, el divorcio se finalizó. El proceso se alargó, enredado en el lío legal de Logan. Pero cuando el martillo del juez cayó, sentí que se me quitaba un peso de encima. Logan se enfrentaba a una pena de cárcel, su segunda condena por fraude sellando su destino. No asistí a sus audiencias. No podía soportar volver a verlo. En cambio, me concentré en reconstruir mi vida, pieza por pieza. Mis ahorros habían desaparecido, el coche era un recuerdo, pero tenía mi trabajo, mi casa y una obstinada chispa de esperanza que se negaba a morir. El trabajo volvió a ser mi salvavidas. Me volqué en los proyectos, quedándome hasta tarde para revisar los manuales de los empleados o mediar en disputas. Mis colegas me apoyaron, ofreciéndome café y un apoyo silencioso. Mark, en especial, fue una roca. Me preguntaba con un suave, «¿Estás aguantando, Millie?», y yo asentía, agradecida por su presencia constante. Pero la soledad se colaba por la noche, cuando la casa estaba demasiado silenciosa, y me preguntaba si alguna vez volvería a confiar. Había esperado tanto tiempo para encontrar el amor, solo para que se convirtiera en cenizas. La idea de empezar de nuevo se sentía abrumadora, como estar al borde de un acantilado. Una tarde, estaba almorzando en la sala de descanso. Un sándwich de pavó, nada especial. Mark se sentó en la silla de enfrente, con su habitual perrito caliente comprado en la tienda en la mano. «Sabes», dijo, su tono casual pero deliberado. «Creo que te iría muy bien con alguien como yo». Casi me atraganto con mi sándwich. Mark, con sus ojos amables y su humor tranquilo, siempre había sido un amigo, nada más. Pero la forma en que me miraba ahora, firme y sincera, hizo que mi corazón diera un vuelco. «Lo digo en serio, Millie», añadió, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. «Eres más fuerte de lo que crees». Me quedé sin palabras, mi sándwich olvidado. Mark se levantó, me asintió con la cabeza y regresó a su oficina, dejándome con un torbellino de pensamientos. Una relación romántica con Mark. Nunca lo había considerado. Era mi jefe, mi amigo, el tipo que me había traído bebidas energéticas durante mis días más oscuros. Pero mientras estaba sentada allí, la idea echó raíces. Mark era estable, amable, alguien que me había visto en mi peor momento y todavía creía en mí. Por primera vez en meses, sentí un destello de emoción, como una puerta que se abría a una nueva posibilidad. Esa noche, estaba de pie en mi cocina, mirando el teléfono. Mi corazón se aceleró al pensar en enviarle un mensaje de texto a Mark, quizás invitándolo a cenar. La idea de empezar algo nuevo era aterradora, pero también se sentía correcta. Había pasado años construyendo una vida por mi cuenta, y la traición de Logan no me había roto. Me había mostrado lo fuerte que era. Quizás esta era mi oportunidad de empezar de nuevo,
de construir algo real con alguien que me valorara. Escribí un mensaje. Hola, Mark, ¿estás libre para cenar este fin de semana? Mi pulgar flotó sobre el botón de enviar, los nervios a flor de piel. Luego lo presioné, una sonrisa abriéndose paso. Lo que viniera después, estaba lista. Había enfrentado la traición, descubierto mentiras y salido más fuerte. Esta era mi historia, y yo estaba escribiendo el siguiente capítulo. A todos los que han seguido mi viaje, gracias. Han caminado conmigo a través del desamor, el engaño y la lucha por recuperar mi vida. Si mi historia los conmovió, removió algo en su alma, presionen ese botón de suscripción y únanse a nosotros. Cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia. Cada paso es una oportunidad para un nuevo comienzo. Sigan luchando por su verdad y los encontraré en la mesa donde reconstruimos, una decisión valiente a la vez.